eso te digo que no creo que fueran lenguas sencillas. Por eso dice que se maravillaban, ¿no? Porque pues ellos eran bueno, pescadores o gente que no era tan culta y poderles entender o hablar las lenguas de ellos, pues era difícil. Así es. Porque no todas eran... Pero ¿Sí? ¿qué no eran lenguas extrañas? O sea, que no eran sus propios idiomas. No, no eran las lenguas angélicas como hablan a veces la Biblia. Estas eran las lenguas porque ellos eran testigos de que estaban hablando en sus Eran propias idiomas. lenguas. O sea, los judíos, ¿cómo se les llama aquí? Judíos, judíos piadosos. Los judíos piadosos que suben a ver qué está pasando, los están oyendo adorar y adoran a Dios, pero lo están adorando en las lenguas que ellos traían de nacimiento. Entonces ellos se dan cuenta de que están hablando en lenguas por eso. Y entonces empiezan ellos mismos a decir, oye, pues está hablando tal lengua, y está hablando esta otra lengua, y esta otra lengua, y esta otra lengua. Lenguas que nosotros traemos de nacimiento. Eso es lo que ellos están diciendo. ¿No? Uh-huh. Entonces, decíamos, podrían ser 2 o 3, de todas maneras sería maravilloso. Sería algo increíble. Pero los están oyendo, y como eran una misma... Todos se suponía que eran de la región de, ¿cómo se llaman estos? De Galilea. ¿Cómo? Gadalenos, ¿no? Ajá, de Galilea. De Galilea o de Galicia. De Galilea, sí, de Galilea. Uh-huh. Entonces, es entonces que ellos dicen, a ver, si ellos nada más hablan, son gente humilde y es gente pues más o menos promedio, ¿cómo es que conocen todas estas lenguas ahorita que se están reuniendo y están adorando en esas lenguas, ¿no? Ahí estaba lo maravilloso, lo increíble. ¿Y por qué lo menciono? Porque esto es lo que yo digo es este conocimiento que ha venido tomando mucha fuerza en los apóstoles, en la vida de los apóstoles. Aquí como que son ungidos, ¡pum! Y con ese ungimiento viene una fuerza o una seguridad, ya con todo el conocimiento, ya como que el 20 es cuando la iglesia nace realmente, porque el 20 les cae en toda su capacidad, ¿no? Entonces ya tienen todo el conocimiento. Y entonces dice... cretenses, en el 11 dice cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, están oyendo cómo adoran a Dios. Y dice, y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban y decían, están llenos de vino, están llenos de mosto, ¿no? Uh-huh. Entonces, porque todavía no, había unos que estaban tratando de entender qué estaba pasando al reconocer la ignorancia de ellos, y otros decían, pues están borrachos, y qué fácil que pudieras hablar en otro idioma cuando estás borracho, ¿no? Si así, pues si ojalá. Si así no dejan de tomar, imagínate, si dijeran, tengo que ir de traductor a tal lado, me voy a poner una golapeta, ¿no? Hola, Oscarito. Buenas noches. Buenas noches, Buenas Benito. noches. Acabamos de empezar Hechos 2, del 1 al 13, y vamos a empezar 14. Entonces, ¿empiezas el de 14, por favor, Alfa? Sí. Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días
dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. En todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Hasta Al ahí, cual, hasta ahí, ok, por sí, favor, Alfa. Te voy a ayudar completando la lectura. Dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos del Señor nuestro Dios llamare, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok, entonces dice, fíjense, se cree que Lucas es el que escribe el libro de los Hechos también. San Lucas escribe el libro de los Hechos. ¿O fue Juan? Ya me confundí. Creo que es Lucas. Entonces, fíjense, entonces
está describiendo con detalle otra vez que lo que hace Pedro, lo que Pedro les dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alza la voz, ¿no? Y les empieza a hablar a estos varones judíos que se habían subido y que se habían reunido de diferentes lugares. ¿Quién se anexó? ¿Es Gaby? Gaby. Sí. Hola Gaby. Hola, hermano, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estamos en Hechos 2, del 14 al... Sí, ya. Ok, va. Sí, ya, gracias. Ajá. Entonces esta multitud que se había acudido cuando escucharon el sonido de este estruendo que ocasionó el Espíritu Santo, es a los judíos, a los mismos que se está dirigiendo Pedro. Y entonces Pedro, con toda tranquilidad, les dice algo. Dice, ok, ahorita lo veo. Entonces les dice con toda naturalidad lo que estaban ellos presenciando. Les dice, estos, o sea, con toda tranquilidad les dice en el 15, estos no están ebrios. Dice, como vosotros creen, puesto que ahora es la hora tercera del día. ¿Se acuerdan cuál es la hora tercera del día? Oh, por Dios. Ok, para que... ¿Las 6 de la tarde? No, la tercera del día eran las 9 de la mañana. Oh. Cuando terminaban las vigilias empezaban a las 6 de la noche y terminaban a las 6 de la mañana. Y a partir de ahí empezaban las horas. La primera hora, la segunda, la tercera hora. Entonces 6 de la mañana más 3 eran las 9 de la mañana. Por eso les dice, pues apenas son las 9 de la mañana, ¿cómo creen que van a estar ebrios? Y entonces... Estaban crudos. Sí. Eso dice Pedro, ¿no? Bueno, crudos puede ser, pero borrachos ya no. Eso ya lo pasó. Y entonces les dice, es apenas la tercera hora del día, ¿no? Y entonces empieza él diciendo, pero esto fue lo que dijo el profeta Joel. Dice, en los últimos días, dice Dios, que va a derramar de su Espíritu Santo, ¿no? Sobre toda carne. Y entonces sus hijos y sus hijas van a profetizar. Los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños, ¿no? Entonces, cuando a veces la gente tiene este tipo de sueños, de profecías y demás, es porque el Espíritu Santo es parte del ministerio que el Espíritu Santo esté ejerciendo sobre ellos, y que, pues, si ellos lo han pedido, el Espíritu perfectamente les puede dar visiones, perfectamente les puede dar profecía. Entonces, y yo lo digo porque, la mayoría, pues estaban jovenzuelos todavía, ¿no? Entonces todavía pueden, acuérdense que los jóvenes eran hasta todavía los 40 años, entonces, todos están jóvenes, todos pueden todavía... Balones. Ajá, tener visiones, tener sueños y desfiguros, desfiguros. Entonces soñarán sueños, dice, ¿no? Ya los viejos. Dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días voy a derramar de mi espíritu, y entonces profetizarán y les daré prodigios, arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, ¿no? O sea, ellos se iban a poder dar cuenta perfectamente de las manifestaciones que a través del Espíritu Santo se iban a estar teniendo. Y entonces, ¿por qué les está diciendo esto?
les está diciendo que el rey David y los profetas también tenían parte de esta unción del Espíritu y que era parte del mensaje que ellos iban a recibir, porque les está preparando para lo que leímos, que es precisamente qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Entonces, esos sueños y esas profecías que había tenido Joel, esos sueños y esas profecías que había tenido el rey David, también estaban guiados por el Espíritu Santo. Entonces les está primero diciendo que cuando el Señor viene y reparte el Espíritu Santo, a quien el Señor le pone el Espíritu Santo, él puede tener este tipo de profecías, ¿no? Dice, abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Aquí Pablo está lleno del Espíritu Santo, está hablando a través del Espíritu Santo y está hablando con mucha claridad y sin gritonería, nada por el estilo, está siendo muy claro. Entonces Pablo en esta enseñanza que les está dando, primero empieza con esto y se sigue de la profecía hasta la profecía de la venida del Señor Jesucristo, cuando viene como el rey, como el Mesías reinante, que son las señales de cuando viene como el Mesías reinante. Y dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces cierra esta parte, les está hablando de las profecías, pero lleno del Espíritu Santo se sigue hasta el final. Ya no se queda en esos puntos intermedios. Y entonces vuelve a empezar. Una vez que se siguió, vuelve a empezar y dice, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. O sea, primero dice, ¿se acuerdan de este Jesucristo a quien hizo señales y prodigios y demás? Y todos pensaban que era el Mesías, todos pensaban que él era el Cristo, todos pensaban que tal vez era un profeta, y entonces, y que efectivamente era enviado por Dios. Dice, bueno, pues esto que hizo por la voluntad de Dios y a través del se puede decir por medio que hizo Dios por medio de Jesucristo y Jesucristo por la autoridad de Dios, dice, como vosotros mismos lo saben, ustedes ya sabían todo esto, porque también cuando lo crucificaron, el terremoto que hubo y demás, y todas las señales que hubo después de su muerte, como la resurrección de los santos, que anduvieron por ahí todavía algún tiempo, dice, todo eso ustedes se dieron cuenta. Efectivamente, Cristo era el Mesías, ¿no? Dice, y fue entregado por el consejo y anticipado, vuelvo al principio. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o sea, porque ellos ya estaban de acuerdo, aquí lo que se está diciendo es, como estaba previsto, como Dios lo había planeado, así fue entregado el Señor Jesucristo. Dice, para que ustedes le prendieran y le matasen por manos de inicuos crucificándole, ¿no? Entonces, ese es otro fragmento, donde el primero, que era la profecía de Joel, que está en el capítulo 2, del 28 al 32, y esta otra que sucedió en Mateo 27, 35, ¿no? Según la Biblia, según las anotaciones de la Biblia. Entonces, dice, ya estaba previsto, ya estaba planeado. Era el plan de Dios con el Señor Jesucristo para que ustedes lo crucificaran. Dice, a este mismo Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, que era lo que decíamos que el Señor Jesucristo pedía no pasar por esa copa, porque los dolores de la muerte eran tremendos, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte, porque era libre de pecado, ¿no?